Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Qué bueno es poder entrar así en el primer menos de un minuto y hay, ¿cuánto? 40 personas conectadas, hay 20 likes, 50 personas. Gracias chiquillos, en verdad, por estar acá en este directo. Estamos saludando acá a Alex Cali, que está ahí en el chat, a Droxy también, DXD, Edgar también, Nicole Pérez, está David Arevalo, está Kevin Martínez también. Así que Ale Ortiz ahí en el chat, 60 personas. Wow, chiquillos, gracias por ingresar, por estar acá. Buenas tardes, Idelo PR, muy bien. Gilbert, terminada. Tem- ay, no sé qué, no sé qué pasó. Espérenme. Ya, acá estoy. Disculpen con la hora porque estaba con unos problemas con mis tarjetas de crédito. Google no puedo pagar mi suscripción de Google One, está Google Drive y todas esas cosas, mi nube. ¿Qué nube ocupan ustedes? ¿Ustedes ocupan la nube de iCloud o la de Google? Yo estoy con la de Google. Hoy sería un buen tema para arrancar. Carpus, mucha gente en el chat. Gracias, Juan Nolasco. Un gran saludo para el mejor profe del mundo de la escuela del Yelber. Gracias, Juan Tocayo, por tus palabras. Diego González. Veo también a Carlos Martínez desde Rancagua, acá en Chile también. Álvaro Gómez, Matías Resi, ¿cómo estás? Con el máquina del profe, así es. Alexis Pastén. Saludos, profe, desde México. Andamos pendientes. Gracias, Cero. Un abrazo para ti. Omar Alias. Bueno, profe, ¿qué hace con mangas cortas? Acá nevó ayer. Bueno, en Arica se puede. ¿Cuántos grados hay? A ver, déjame ver acá en el teléfono. Hay 18, que estamos en la temperatura máxima. Son las 3 de la tarde en Arica, Maryland, USA. Yo uso Google Drive, dice Carpus. ¿Cómo estáis, Moki Noé? Me dice, buenas, profe, buenas tardes. Sobre la conferencia, lo único relevante fue conocer el rostro de Teamstar. Sí, lo único relevante es que esté revelado. Y el jailbreak que se logró, exacto, el jailbreak que mostraron en 15.1 días antes de la presentación. De eso vamos a estar hablando un ratito más. Gracias a las 90 personas que ya están, los 30 likes. Gracias, en verdad. Google Drive me queda bien, dice Cero, y bastante fácil de usar. Saludos de profe también para ti. Yo también ocupo Google Drive porque lo puedo ocupar en multiplataforma. Es muy cómodo. Y los servicios que me da Google, aparte de la nube, la suite de Google la ocupo en mi trabajo. Algunos ocuparán la de iCloud y son felices. Pero yo en la suite de Google soy, pero la ocupo muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Saludos desde Nueva York. Qué bacán. Me gustaría, Eike Oliveira, ir algún día allá a Nueva York. ¿Qué pasó? Los saludos. Luis Alamilla, ¿qué te decepcionó? Bueno, ya vamos a estar hablando, que me dice que personas que se queman las pestañas con su trabajo creen una herramienta para que tú solo con un clic la liberes el celular. No, buena, bueno, me gustó el sarcasmo, estuvo bien, lo entendí. Entendí la referencia. Ya vamos a ver, en realidad no estoy decepcionado, ¿de acuerdo? Voy a partir con aquello, pero hay una parte en mí que podría estarlo, podría, pero aguardémonos un rato. Hoy día tengo que terminar un poquito más antes, tengo una actividad de la iglesia y tengo que cambiarme ropa, abrigarme, vestirme y pum, partir a Zapa, es un valle que queda acá cerca de Arica y vamos a ir a compartir de la Biblia para allá. Así que el niño PR, ¿cómo está hasta Puerto Rico? Me dice Happy Orange, my Mr. Friend. Profe, ¿podrías decirnos si ya salió alguna versión de Jailbreak que se puede usar en 15.1? Todavía no está liberado el Jailbreak, pero ya se mostró listo, se mostró con todo, se mostró con Cilio, que eso ya es un vuela cabezas y bueno, ya vamos a hablar de aquello en el minuto número 20, yo creo que el minuto 20 vamos a adelantar, antes era en el minuto 30, ahora en el 20 lo vamos a hacer. Saludos, profe, hasta Ecuador. ¿Vendrá Jailbreak para 15.4? Miguel Lucio. Se viene Jailbreak para 15.4 también, pero va a tomar más tiempo, en verdad. Apple nos tiene en una situación en la cual seguimos aguardando y mientras van ocurriendo cosas, seguimos compartiendo las noticias. Me niego a actualizar. Quiero mi Jailbreak, dice Matías Resi. Yo también estoy en 15.2 beta 1. Me niego a actualizar. Me dice Anónimo, profe, consulta, estoy en 15.3.1. ¿Espero aquí o subo a 15.5? Espera. Espera, recuerda que el consejo este de que la versión más baja siempre es la mejor.
Me dice Diego González, profe, ¿cree que hay alguna esperanza para un jailbreak en 15.5? Bueno, hace unos días atrás, déjenme que por mientras voy a actualizar la descripción del video, te estoy respondiendo por mientras, Diego. Hace unos días atrás, este desarrollador, ¿cómo se llama este hombre? Simo, ¿cierto? Simo 86, él estuvo mostrando avances en 15.5 y ya era importante ya. O sea, ya era algo que uno lo veía y decía, wow, o sea, vamos por buen camino, pero lo que él mostró obviamente tiene que pasar por un tiempo de preguntas y respuestas. Acá estoy. Y guardar. Ya listo, ya actualicé la descripción del video. Pero lo que él mostró todavía tiene que pasar por toda esta etapa de la liberación. Y no va a haber liberación, obviamente, mientras se esté firmando. O sea, se la tiene que haber mandado a Apple. Él mostró que es vulnerable y tenemos que esperar que Apple lo parche en 15.1, 15.5.1, algo así. ¿De acuerdo? Me dice Miguel Ortega, hola, profe, veré la repetición más tarde. Gracias, Miguel. Dejando mi like, gracias Carmen Gallardo por estar acá presente. Espero que todo bien con tu bebé. Estoy en 15.1, no me da tentación actualizar. Eso, Christopher Banda, tú eres de los míos. Hablar de esa manera me significa que vamos por buen camino. Porque cuando salga el jailbreak y todos los que aguardaron en 15.1 o inferiores van a decir, qué bueno que no lo hice. ¿De acuerdo? Qué bueno que no actualicé, a eso me refiero. Y del IDIE LOPR. Estoy en 14.3, comprendo la espera, a los que no tienen está brutal, pero llegará. Sí, bueno, hay algunos que se quedaron en iOS 14 y yo creo que con la experiencia que hemos tenido de lo que hizo Apple en iOS 15, cuando estemos en un año más ya con iOS 16, yo creo que no voy a actualizar mi iOS 15. No lo haría. Edison Zambrano, hola profe, estoy en 14.2 en el SE de primera generación. Uy, joyita, yo tengo acá ese teléfono también. El SE de primera generación, aquí está. Bonito. Diseño, pero hermoso, precioso. Este es el 5, el 5S. También tengo un 5S, se me había olvidado. Ahí está. ¡Tin! Muy lindos dispositivos. Me gusta el dorado, no logré conseguir el dorado. Me puse hace un tiempo atrás a coleccionar los teléfonos de Apple. Tengo desde el 1. Ahí está el iPhone 1. No puedo olvidar a Matías Resi que está ahí en el chat, que gracias a él tengo esta joyita que vino desde Argentina, viajó hasta Estados Unidos y después llegó a Chile por temas aduaneros. Y genial. Tener esta joya para mí es un valor increíble esta máquina. Yo tengo desde el 1 hasta el X. Están todos, desde el 1 hasta el X. Saludos desde Guatemala. Ignoras mis saludos, pero mi pollito Ruiz 13, ¿cómo voy a estar ignorando tus saludos? Tú ves cómo van pasando todos los mensajes, ¿no? Omar Alias me pregunta por la placa de los 100K. Me contactaron de YouTube, no me contactaron, me contacté yo y la respuesta era la que me esperaba, que no va a haber placa, pero si lo que tengo que hacer es ¿cómo se llama? El especial de los 100.000 suscriptores. Eso sí lo tengo que hacer. La placa, bueno, los que me conocen acá del canal saben que no es algo por lo cual me mato, me muero, me desvivo. Me gustaría tenerla, obviamente a qué youtuber no le gustaría tenerla, pero tampoco no es algo, de hecho, hablaba hace un tiempo atrás con Sounders Tech, no sé si usted lo ubican, estábamos hablando por mensaje privado, y cuando él se puso a borrar los videos de su canal para recibir la placa, y decía, loco, no los borrí, es tu tiempo, no lo vale la placa. No lo vale la placa y al final borró todos los videos y no le dieron la placa. Entonces yo le dije, loco, no lo hagas, no borres tus videos. Lo borró igual, estaba como obsesionado él en esos días con la placa y yo en realidad no lo estoy. Así que, pero el especial de los 100.000 suscriptores sí lo tengo que hacer. Hay un enlace que siempre aparece acá en la descripción, así que ahí está para que lo puedan estar viendo. Para enviarle preguntas a mi esposa sobre el jailbreak para que ella las responda. Me dice Bernie Mora, hola profesor, saludos desde Costa Rica hasta Chile, espero que todo esté bien. ¿Qué noticias hay para el iPhone 7 Plus en 15.5? Hay buenas noticias para el 7 Plus. Y eso lo vamos a hablar en el minuto 90. Uy, ya somos 90 personas. No, en el minuto 20, 20, 20. En el 20 dije. Edison Zambrano, profe, yo tengo el 4S y el 5C. Yo también tengo 4S y 5C. Acá está el 5C y el 4S, no, este es el 4. Aquí está el 4S. 4S es el que no tenía la rayita arriba, ¿cierto? Aquí está el 4 y el 5C conseguí el verde.
Así que también los tengo acá, estas joyitas guardadas. Están acá, tienen como una repisa, les tengo yo acá a los teléfonos. A ver, déjenme ver, ¿puedo voltear la cámara? Ahí están. ¿Se ven? Esto lo tengo porque es un cilindro, lo ocupaba en mis clases de matemática. Hay un globo ahí atrás, parte del backstage, lo que no se ve ahí atrás, ahí se puede ver. Y ahí están los teléfonos. Está una funda, podemos verlo. Este es un iPod que me lo regaló un amigo, no sé qué iPod es en verdad, no sé qué versión. Pero ahí está el iPod, este es un SE de segunda generación, el SE de primera, este es el 5S. Al lado del 5S está el 5. Mira el 5, pues no tiene el Touch ID. Qué extraño ver los teléfonos sin Touch ID. Este es el 3, ahí está el 1, por acá andan unas fundas, uno Android, el 7 Plus. Este es un 4 que me regalaron. Viene bloqueado con iCloud, este está todo trizado atrás. Podría mandar si alguien me puede cambiar el vídeo. No sería mala idea. ¿Y este cuál es? Este es el 4S. ¿Y el 4 dónde está? Por ahí tiene que andar el 4, a lo mejor en un cajón. Bueno, está mi iPhone 4. ¿Cómo no está? Ah, el 4 parece que es el que tengo quebrado nomás. Y el 4S. No, acá está el 4, estaba atrás. Ahí están. ¿Ven? El 4 como que tiene esa rayita de las bandas. Hoy no enfoca bien. Ahí está. Este es el 4S. Ahí están. Joyitas más lindas. Y ahí están los juguetes. Creo que es primera vez que les muestro mis teléfonos. Ya ahí andan, ya que están en Check Rain. Ahí está en 3D. Esto lo mandé a hacer, contacté a alguien en Facebook. Hay gente muy inteligente en varios países. Yo creo que si ustedes también contactan ahí a alguien en su país que sepa imprimir en 3D, le mandan el logo. Yo le mandé el logo y me lo hizo. No, no es la gran cosa. O sea, no, me refiero a que no es la gran cosa en términos de que no se necesita alguien de un determinado país que lo pueda hacer. Eso. Eh, Veamos acá. Profe, tengo un iPhone 12 en 15.3. 15.3 RC. ¿Qué noticias hay? Por ahora no hay para aquella versión. Eh, Veamos acá. ¿Quién más está ahí? Matías Reci. Yo pasé casi todos los jailbreaks desde el iPhone 2G en adelante. Dice, no puedo creer que ahora estemos pasando por esto. Hoy sí, Matías. En verdad está complicado. Yo creo que vamos a estar hablando ahí un poco de aquello. Dioner Pérez, hola profe, estoy en 14.8 con Jailbreak. Pues disfrútalo, pues hombre. ¿Alguna forma de subir una versión compatible con el próximo Jailbreak de iOS 15? ¿Qué le dirían ustedes a Dioner Pérez, que está con Jailbreak en 14.8 y quiere subir a iOS 15? Respondan ahí en el chat. ¿Qué dirían? Saludos, profe. De Arica Chile, dale, Miguel Peña, saludos también para ti. Eh, que se quede ahí, dice Matías Reci. O sea, alguien está con Jailbreak en 14.8 y quiere subir a iOS 15. Yo creo que la gente, hay varias personas que, Anónimo también dice que se quede, o sea, ahí te está respondiendo la gente que se quede, no hay nada que pueda, viste, ya Dioner, ya la respuesta creo que la tienes. Así que es lógico el quedarse. Varias personas les encantaría estar en 14.8 y tener jailbreak en sus dispositivos. No subas Dioner, te dicen, viste, disfruta el jailbreak. Mira, Diego González dice que suba si tiene los SH en versiones bajas de iOS 15, sí, pero el problema es que si sube e instala 15.1 con los SH, pero tiene un teléfono con Face ID, el Face ID queda desactivado porque la SEP no es compatible la de 15.5 con la de 15.1. Entonces subir con Future Restore quedaría el teléfono sin Face ID. A menos que sea un iPhone 8, ¿cierto? Creo que algo, mira, Edgar le dice, tienes una joya, cuídalo. Creo que dice Alejandro Barrera, ya está disponible, cuando ya esté disponible, exacto, cuando esté liberado se puede subir, pero hay que tener presente lo del Face ID, ¿cierto? Luis Machado dice, tengo un iPhone SE 2020 en 15.4, ¿se sabe algo para el hielo y para este dispositivo? Bueno, para 15.4 es una de las versiones todavía muy altas, ¿cierto? Para estar esperando un jailbreak en el corto plazo,
pero créeme que es mejor un 15.4 que subir a 15.5, ¿ya? Mira, Juan Fran Gutiérrez, yo estoy en 14.8 en un 11 Pro Max y no tengo prisa por subir, por supuesto, porque con el jailbreak en tu equipo tú haces más que lo que hace iOS. Entonces es mejor quedarse, dice Christopher Banda, correcto, que se quede ahí nada más, porque si no el SH lo ocupas, claro, pero el Face ID, adiós Face ID. Lo que te queda funcionando, ¿cierto? Es ¿cómo se llama? El código. El código de bloqueo te va a quedar funcionando, pero el Face ID no, pues uno lo ocupa para muchas cosas. Porque tengo un iPhone XS en 15.5. ¿Cree que salga algo para él? 15.5 está complicado porque es la versión que se está firmando actualmente. Lo único que sé es que cuando aparezca un 15.6 o un 15.5.1 no lo instales. Quédate ahí nada más. Estoy desesperado, no sé, no hay de otra. Tengo que quedarme en 15.2 beta 1. Yo también estoy en la misma y estoy ahí. Y desesperado en realidad no estoy. Y pese a que recibo a diario la consulta, ya sea por las redes sociales o por mensajes privados, si ya salió un jailbreak y podría a lo mejor inquietarme y desesperarme que la gente te pregunte tanto siempre lo mismo, en realidad estoy tranquilo, ¿no? Y espero también poder transmitir esa tranquilidad y como se lo he dicho en varios directos, ser de los que esperan y no de los que desesperan. Así que no hay por qué. Adrián Silva, y estoy en 15.1 y no veo ningún avance. Bueno, cuando salga el jailbreak y si estás en 15.1, vas a decir, menos mal que cuando no vi ningún avance, esperé. Porque si subes, va a ser peor. Copiado, no subo, que viva el jailbreak, dice Dioner Pérez, ya entendió. Víctor Mendoza, pregunta, ¿cuál es el futuro del jailbreak? Yo creo que Apple nos viene dando duro, pensemos desde iOS 14, ¿cierto? Ya partió con CheckRain, partió estableciendo ciertos bloqueos que dejaba, que había que desactivar el código, ¿cierto? En los procesadores A11, iPhone 8, 8 Plus y iPhone X, son equipos que, acá tengo un iPhone 8, este, que tienen el logo de Apple más arriba, ¿cierto? Apple luego lo puso en la mitad, con el SE segunda generación, ahí están. Entonces el iPhone 8, para hacer el jailbreak de CheckRain acá sabemos que hay que desactivar el código, ¿cierto? Entonces ya Apple partió en iOS 14 provocando un dolor de cabeza para estos dispositivos. Y en iOS 15, y eso obviamente frenó a algunas personas, a otros no. Bueno, lo bueno es que apareció un tweak, ¿cierto? Este check lock que permite tener esto del recuperar el Face ID y el Touch ID, gracias usando, para los que usan el jailbreak de CheckRain. Y eh, esa es la situación. Entonces, gente se ha ido y yo creo que ahora van a quedar menos. O sea, yo soy de la idea de que el jailbreak no está muerto. Tampoco voy a decir que está así como vivito y coleando. Obviamente, yo soy de la idea, y lo he mencionado otras veces, que está en peligro de extinción y ahora está con un mayor peligro de extinción. ¿Y por qué? Porque lo que ha hecho con iOS 15 ha hecho que algunas personas su límite de paciencia, de esperar un jailbreak, se haya agotado con la liberación de iOS 16 beta. Vamos en la beta 2 ya. Entonces algunos subieron a la beta y dijeron ya adiós jailbreak. Y claro, van a ir quedando cada vez menos y eso va demostrando, y soy yo cada vez más convencido de esta idea, de que el jailbreak no es para todas las personas. Va a ser para los que esperan pacientemente y cuando salga el jailbreak vamos a estar en iOS 20, ustedes lo saben. Hey, Noé está avisando que ya estamos en el minuto 20. Me pregunta Benjamín, ¿cómo instalo Alstor sin PC y sin jailbreak? Imposible, imposible. Alstor te puede quedar sin PC gracias al jailbreak. O sea, primero necesitas el PC para instalar Alstor, instalas un tweak y Alstor te queda sin computador. Pero por ahora no, sin jailbreak no, 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 no. Perdón, sin computador no. Estoy en 15.1, mi iPhone 13 Pro Max, dice Matías. Matías, te lo cambio, ¿no queréis cambiarlo? Y no subo ni con amenaza de muerte. Lo que pasa es que Gulstar, como está jugando y dando falsas esperanzas, y no sé si falsas esperanzas en verdad, jugando quizás, porque claro, poner una imagen de ese estilo, pero vamos a hablar de aquello ahora. Voy a desactivar el chat, ¿ok? José Antonio dice, hola, estoy en 15.4, ¿habrá esperanza? Siempre hay esperanza, siempre la hay. El problema es, ¿hay paciencia? Esa yo creo que es la pregunta. ¿De acuerdo? Yo creo que hay que enfocarlo no tanto en el como que hay esperanza, sino que, ¿cómo decirlo?
si es que hay paciencia, porque la esperanza siempre va a haber. La pregunta es, ¿paciencia siempre va a haber? Y esa es la consulta. Ya, activos como siempre, amigo. Víctor Castanedo, arriba Juan, ¿cómo estáis, Víctor? Gusto saber de ti. Víctor, tú estás en 15.0 beta, ¿no? Imagínate, Víctor está, pero Víctor cumplió un año, podría decirlo, con una beta de iOS 15, ¿o no? Dime, Víctor, si estoy en lo incorrecto, parece que tú estabas así. Buenas, profe, te hablo desde la isla de Tenerife, en España. Estoy en 15.1. ¿Ya hay Jelly para poder instalar Carbridge en esa versión? Mira, la pregunta de Carbridge, hay hasta videos que no son reales de cómo instalar Carbridge sin jailbreak. Y Carbridge es solamente con jailbreak. ¿Viste? Víctor está en 15.0 beta esperando. Esa sí que es paciencia. Víctor, yo desearía que más gente fuese como tú en cuanto a la paciencia de aguardar en una versión de iOS. O sea, hay gente que se queja porque está en 15.5, punto 4, punto 3, punto 2 y Víctor está en punto 0. ¿Viste que tenemos otro que está en 15.0, Sebastián? Dice, y con paciencia todavía, exacto. O sea, el mensaje, lo que uno trata de transmitir sábado a sábado cuando respondemos a estas preguntas, preguntas que se repiten, y uno tiene la paciencia de responder, también uno tiene la paciencia de esperar, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué es lo que dice acá? Diego González, profe, lo último, Ecuador ganó a Chile, jajaja, solo es broma, genio. Sí, está bien, yo no me hago problema en realidad de aquello, ¿ya? Ya pues muchachos, voy ahora a continuar, yo estoy en 15.0.1. Tengo mi iPad en iOS 16 para probar las funciones nuevas, dice Víctor. Ah, claro, uno no se aguanta, ¿cierto? Marco Garita ahí en el chat. Qué bueno verte por acá. Juan Carlos Orantes también 13 Pro Max. No se aprovecha la pantalla de 120 Hz a partir de 15.4. Tuve que subir. ¿Desde cuándo son los 120 Hz? ¿Desde qué iOS? Yo estoy en 15.2. No sé si tengo visible o no, pero se ve como más fluido, yo lo noto distinto, pero no me mata en realidad unos hertz por un jailbreak, ¿ya? Porque sé que con el jailbreak quizás hasta se podría desbloquear esa función. Lo sabremos cuando aparezca el jailbreak, porque es el primer teléfono que aparece con 120 Hz. Mira, otro, Robert Pitre, desde Puerto Rico, dice, sigue fiel también en 15.0.1. Wow. Ah, Matías dice que desde 15.1 están los 120 Hz. Ah, listo, Mati, estamos ahí entonces. Sí, pues yo lo notaba distinto cuando encendí mi teléfono. Yo también tengo ese equipo. Claro, él cambiando la pantalla de inicio se nota una fluidez distinta a las demás pantallas. Ya, vámonos al tema de las preguntas. ¿Qué pregunta? Al minuto 20 dijimos, ya estamos pasados, estamos en el minuto 22 y algo, así que ya. La pregunta es si es que me decepcionó este jailbreak que se mostró, ¿cierto? Eh, y hace un rato les dije que no. Voy a partir por aquello de inmediato, no. ¿Y por qué no? A ver, déjenme hablar un poco. Voy a acercar acá la cámara a la pizarra para que pueda cubrir un poco más de espacio. Déjenme ver por acá. Vamos a bajar y listo. Ahí estamos. ¿Está ok? Está ok. Ahí le da la sombra del aro de luz. Bueno, siempre le da... Ah, pero acá se alcanza a ver igual. A ver. Sí, sí, se aprecia igual. Bueno, a todos les quiero dar las gracias. Hay más de 100 personas conectadas. Van 75 likes. Gracias. Si te gustan estos directos, si quieres que se sigan haciendo, y si tú estás viendo la repetición, hay otras personas que están en aquello. Yo agradezco que estén viendo la repetición también. Significa mucho para mí el que vengan. Yo sé que algunos no pueden estar por temas de horario o porque por trabajo o por otro tema que no lo pudieron hacer, pero si estás viendo la repetición, gracias también por estar aquí, porque también me muestra de que hay gente que estamos acá y somos los sobrevivientes. ¿Qué le vamos a hacer? Somos los sobrevivientes a la Orden 66. Así una referencia a Star Wars. No sé si vieron Obi-Wan. Yo acabo de ver el episodio, el último, y no, Disney, ¿por qué juega así con mi corazón? No, estuvo muy bueno, me gustó, me gustó. O sea, si comparo con la última trilogía, yo creo que lo que hizo Disney ahora con Obi-Wan estuvo mejor que estas últimas tres películas que salieron. Pero Orden 66, ¿cuál es la Orden 66? ¿Cierto? Cuando Darth Sidious, el emperador, dice que se tienen que eliminar a todos los Jedi,
y lo empiezan a quitar. Entonces, es como si Apple fuera Darth Sidious y como que quiere eliminar el jailbreak y algunos empiezan a actualizar a iOS 16 y algunos se van quedando abajo, ¿cierto? Refugiados, escondidos como Obi-Wan, así que ocupo esa referencia con Omar, que me manda de repente unos GIFs de Darth Vader diciendo, anda Juan, actualiza, vente acá al lado oscuro. Y yo le digo, no, no, tú estás hablando con Obi-Wan. Yo sobreviví a la Orden 66. 66, iOS 16, 6, 16, hay una rima. Bueno, el tema es que venimos sobreviviendo a una serie de ataques que ha hecho Apple contra el jailbreak y si es que me decepcionó o no me decepcionó, esto que se mostró en iOS, ¿cuánto era? iOS 15, sí, pues 15.1. Ya, partamos con esto. En iOS 14, hablemos un poquito de historia. Déjenme escribir más abajo, por acá. iOS 14. ¿Qué es lo que estableció Apple bloqueos en iOS 14? Con lo primero que parte es con checkra1n, ¿cierto? Acá es donde se vieron afectados los dispositivos con un procesador A11. Todos los A11, y cuando hablamos de A11, hablamos de tres equipos, el 8, el 8 Plus y el iPhone X. Estos tres. Ya, ¿y por qué? Porque para poder hacer el jailbreak de checkra1n con estos equipos, había que estar desactivando el Face ID, ¿cierto? Había que desactivar el Touch ID, el Touch, mira, encima estoy escribiendo cualquier tontera que se me están viniendo varias ideas a la mente. De hecho, Apple lo había logrado. Apple logró desactivar o sea, para poder hacer el jailbreak, incluso había que desactivar el Touch ID y el Face ID en el iPhone 6S, en el SE primera generación y en el iPhone 7. Esos equipos también Apple los logró atacar. ¿Alguien se acuerda cuál fue la solución o no? Desactivar Touch ID, el Touch y el Face ID. ¿Y cómo fue que lo solucionaron? Apareció un exploit, ¿cierto? El Blackbeard. Y este exploit se integró a la herramienta de checkra1n y se logró en iOS 14 tener jailbreak en el 6S, en el SE primera generación y el 7 los podría buscar o no. Los tengo acá. Un 6S, ¿dónde está mi 6S? Acá está. Y el SE, mira, puros rosados tengo. Estos tres dispositivos, acá están. Estos tres también tenían el bloqueo del Touch ID y del Face ID, pero apareció un exploit para el 6S, SE primera generación y para el iPhone 7 que solucionó ese problema. Entonces, y eso fue un exploit que se llama el del Blackbeard. Y ese Blackbeard, recuerdo creo que fue Little Lilo, uno de los que estuvo haciéndolo público y bueno, gracias a esa liberación es que se pudo tener el jailbreak, pero para estos el Blackbeard no funcionó. Blackbeard no era compatible con el iPhone 8, el 8 Plus y el X. Entonces había que estar ya, Apple venía mostrando cosas de que tenía los ojos puestos para establecer bloqueos de tal modo. Se me perdieron mis plumones, no sé dónde los dejé. Acá están en mi bolsillo. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en iOS 15, que es el que viene después, ¿cierto? iOS 15 es el siguiente en la lista. Y de iOS 15 es donde nos encontramos ahora. Y bueno, Apple establece un nivel de seguridad, eh, pero podríamos colocarlo así, una seguridad implacable. Implacable, o sea, una cuestión casi impenetrable su sistema operativo, pero esta seguridad implacable, siempre implacable lo vamos a poner entre comillas, porque se lograron tener avances, ¿cierto? O sea, el foco de Apple sin duda en iOS 15 fue la seguridad. Yo creo que en eso no hay ninguna duda. iOS 14 mostraron los widgets, ¿cierto? La gente se volvió loca por los widgets, así como en iOS 16 se volvieron locos por la pantalla de bloqueo, que ¿cuánto tiempo uno pasa en la pantalla de bloqueo? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuánto tiempo tú estás mirando tu pantalla de bloqueo? Entonces, ya bueno, subieron por eso. En fin, cada uno hace lo que quiera con su teléfono. Eh, entonces,
Eso vino recién en iOS 16, como que las mejoras gráficas, podríamos decirlo, iOS 14, iOS 16 vino ahora, quizá en iOS 17 no tengamos nada, en iOS 18 tengamos la pantalla de inicio, a lo mejor colocar temas por fin, después de casi 20 años esperando hacerlo y Apple sabe que se puede hacer porque con el jailbreak lo hace desde los primeros jailbreaks de la historia. En fin, esta seguridad implacable se pudo vencer. Y es acá donde yo digo, es el tiempo de espera. Algunos dicen, llevamos más de un año esperando el jailbreak y es falso de ocupar esa expresión. O más que falso, yo diría que es una expresión errada. ¿Por qué errada? Porque ¿para cuándo se esperaba el jailbreak? El jailbreak se esperaba para, ¿cuándo? ¿Septiembre del año pasado? ¿Con iOS 15.0? No, sabemos que no es así. Los jailbreaks siempre se esperan o para enero o febrero, marzo, el primer trimestre de cada año. Digamos febrero porque el primer jailbreak de iOS 12 salió en febrero, el primer jailbreak de iOS 13 salió en febrero, el primer jailbreak de iOS 14 salió en febrero y se esperaba que el primer jailbreak de iOS 15 saliese en febrero. Marzo, abril, mayo, junio. O sea, han pasado 4 meses de espera. No podemos decir que llevo un año esperando el jailbreak porque es un comentario al cual le falta información actualizada. Y esa información actualizada es de que los jailbreak, al menos en los últimos 3 años, se ha cumplido un patrón en el cual el mes de liberación ha sido en febrero. Entonces, no podemos decir que es un año esperando el jailbreak o medio año, 6 meses, son 4 hasta ahora. Bueno, ya se está yendo junio. Sería el cuarto mes. O el tercero, porque es febrero o marzo, pero dejémoslo en febrero. Bueno, esta seguridad implacable se puede vencer y la respuesta es sí. Y se ha vencido. Y se ha vencido con el exploit, ¿cierto? El mismo que ocupa CheckRain, que es el exploit de el checkmate. ¿Y qué quiere decir checkmate? Es el jaque mate. Y el jaque mate, ¿por qué? Porque eres el exploit que ocupa el jailbreak de CheckRain. Y Coolstar estuvo mostrando esta semana un dispositivo que es compatible con, con el exploit del Checkmate, que es un iPod de séptima generación. ¿Y por qué no estoy decepcionado? Algunos dicen, y es acá donde se divide, ¿cierto? La comunidad, porque algunos dicen, y de hecho publiqué una encuesta, a ver, déjame ver los resultados. Vayan a responderla a propósito de que están viendo este directo o la repetición. Déjame ver cómo van los resultados de la encuesta, porque quería saber qué dispositivos están esperando el jailbreak, que es su equipo principal. Tienen que venir acá a la parte de comunidad y ahí está. ¿Viste? Es un 60-40. Ahí está el tema. Déjame colocarlo por acá respecto a los dispositivos de los cuales se está esperando. Tenemos acá, déjame ver cómo lo escribo, A11 o inferiores, ¿cierto? A11 o inferiores y tenemos los A12 o superiores. Ahí está el tema. No sé si llamarlo un versus. Déjame escribir acá un versus. Ya, ahí está. Entonces publiqué yo acá en mi canal una encuesta en el cual les consulté cuál es el iPhone principal en el cual deseas hacer el jailbreak, un A11 o un A12, y de acuerdo a los números que están en la encuesta, es un 3863, se está actualizando, ¿cierto? A ver, voy a darle a actualizar, ya que me imagino que algunos ya fueron a responder. Déjenme ver si aquello cambió. Sigue igual. Claro, aumentó la cantidad de votos, pero no fue significativo el cambio. 60-40 le vamos a colocar. ¿Ya? Bueno, ¿cuánto tiempo lleva publicada la encuesta? Son 2 horas y ha recibido 300 votos. Y con 300 votos ya es raro como que vaya a cambiar los resultados, ¿cierto? Entonces estamos en esta situación. No se nota mucho por el brillo. Déjenme colocarlo acá, el 40 entonces, el 40% y el 60% de los usuarios. Entonces son resultados preliminares, le vamos a llamar de esta encuesta. ¿Ya? Creo que podemos acercar ahora un poquito más esto. Ah, no, le da la sombra del aro de luz. Por eso la tengo un poquito más alejado, se me había olvidado. Ya, ahí está. Entonces, algunos dicen, no, pero estamos esperando este jailbreak que tenía que haber sido para los A12, o sea, para todos, ¿cierto? Para todos los dispositivos. Cuando hablamos de los A11, estamos hablando del X, del 8, del 7, del 6S y del SE1. Y cuando hablamos de los A12,
hablamos de XR, XS, los 11, el SE segunda generación, el 12 y el 13. ¿Ya? Entonces un 60-40. Y, y resulta que está estos equipos ahí que ustedes pueden ver y dicen, no, pero queríamos el jailbreak acá. ¿Cuál es el problema? O sea, no el problema, sino que cuál es la situación que este jailbreak implacable, perdón, la seguridad implacable nos iba a obligar a tener un jailbreak del tipo rootless. Y este jailbreak del tipo rootless era un jailbreak que no se iba a instalar en la raíz del sistema, sino que en otra partición y se iban a hacer las modificaciones con los tweaks de otra manera. Y esto nos iba, con la información que teníamos, era que los tweaks se iban a tener que estar instalando con una aplicación del jailbreak que es Filsa, ¿cierto? Filsa File Manager. Déjame escribirlo por acá. Filsa File Manager. Entonces, y esto iba a ser que la instalación de los tweaks fuera todo manual. ¿Ya? Tweaks manualmente le voy a colocar. Entonces, ¿qué significan los tweaks manualmente? Significaba descargar el archivo, el .dev, que es la extensión del tweak, descomprimirlo, tomar los archivos que hay dentro de cada carpeta del tweak y estarlos moviendo uno a uno, un proceso que es tedioso, que es incómodo si lo comparo, por ejemplo, con instalar tweak con Cydia o con algún gestor similar. Sin duda es incómodo, pero era como la única opción que teníamos para estar modificando y bueno, y tweaks están funcionando hoy día en iOS 15, o sea, lo ha demostrado incluso China 520, ¿cierto? Ya tenemos los tweaks con China 520 y tenemos ya a Cilio, que viene a ser un gestor de paquetes, y yo creo que es ahí donde viene mi respuesta de que si es que vale o sea, si me siento decepcionado con esta captura de pantalla que apareció para estos dispositivos y no para el resto, claro, o sea, yo creo que primero que todo, tengo que, más allá de pensar de que si ese jailbreak me sirve a mí, ¿ok? Yo creo que ahí está el tema, de pensar, me sirve a mí, eh, tengo que ver el punto de vista macro, o sea, ver a la comunidad y no pensar solamente en mí. Y está bien que pienses en ti porque tú quieres hacer el jailbreak a tu dispositivo, entonces se entiende. Pero no tengo que verlo de esa manera, tengo que verlo desde el punto de vista de que Apple, ya desde iOS 14, que nos viene haciendo la vida, mostrándonos de que no quiere, o sea, no es que no quiera solamente el jailbreak, no quiere, está protegiendo su dispositivo y hoy en día hay que felicitarlos porque tienen uno de los sistemas operativos más seguros en este planeta, pero no es implacable ni totalmente impenetrable, ¿cierto? Porque hay cosas, China 520 y ahí viene mostrando cosas desde diciembre del año pasado, entonces no es tema de discusión ese. Pero sí también hay que felicitar a Apple porque se ha lucido. Pero uno con el jailbreak no es que quiera, no es que nosotros nos estemos metiendo en otros dispositivos, robando información, sino que queremos hacer modificaciones que el sistema operativo sí las soporta y que sí se pueden realizar, pero Apple no lo permite hacer. Entonces, ya desde iOS 14 que nos viene arruinando la vida, iOS 15 ya el jailbreak iba de tipo rootless, instalando los tweaks manualmente, incómodo en comparación a cómo era en iOS anteriores, pero ahora se logró algo, o sea, que Coolstar nos haya mostrado a Cilio, yo creo que eso tiene un valor potente, tremendo. O sea, poder tener a Cilio como gestor de paquetes, eh, eh, ¿qué más quieres que te diga? O sea, iba a ser, ojo, el jailbreak sigue siendo del tipo rootless, pero ya no necesitamos a Filsa File Manager. Ya no necesitamos instalar los tweaks manualmente. O sea, volveríamos a tener algo similar a lo que es con Cydia. Y yo creo que ya Cydia tenemos que ir, ¿cómo decirlo?, dando vuelta a la página, ¿cierto? Y decir que ya Cydia está difícil el tema de tener que volver a usarlo. Y digo dar vuelta a la página porque bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está un antiguito, hay alternativas como Cilio, está Installer, está Zebra, hasta Seidi, que es uno chino que todavía le falta pulir ahí un poco, aún ese hace más que Cydia. Entonces, yo creo que el gran avance es ese. Y claro, o sea, sería un jailbreak que, como lo vemos para estos dispositivos, es porque ocupa el exploit del checkmate, del jaque mate. Y ese es el mismo exploit que ocupa el jailbreak de checkra1n.
Entonces, y con CheckRain, ¿con quién es compatible? Solamente con estos dispositivos. Así que va a ser interesante saber que cuando este jailbreak, por ahora, que el que tiene, está privado, ¿cierto? Teamstar lo tiene privado, están haciendo ya las pruebas y si bien está privado este jailbreak, vamos a ver si es que el Touch ID ahora sigue funcionando en estos equipos. Yo creo que sí, porque el exploit del Blackbeard, no, me retracto, el exploit del Blackbeard es imparcheable también. Entonces va a seguir, o sea, los que seguirían quedando sin Touch ID y Face ID serían el X y el 8, pero hay un tweak que lo hizo Fox 4 Mobile, el tweak que se llama Checklock, entonces todavía se puede tener. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el 60% de los usuarios que se encuentran acá? Ah, espera. Es un jailbreak privado y la duda, o sea, nos mostraron el jailbreak hasta 15.1. Entonces, voy a anotar eso también acá. ¿De acuerdo? Lo mostraron en iOS 15.1. CheckRain funciona hoy día en iOS 14 hasta 14.8.1, ¿cierto? En todas las versiones de iOS 14. Entonces, lo voy a anotar acá como pregunta. ¿Será para 15.x? Esa es una de las buenas preguntas. ¿Será también para 15.x? Interesante de saberlo. La pregunta es, ¿qué va a pasar con estos dispositivos? Yo creo que es una transición la que estamos viviendo. Y es una buena transición en el sentido de que si este jailbreak que es privado, que ya se demostró y que tenemos auxilio que nos va a hacer no instalar los tweaks manualmente, uy, la hora ya tengo que terminar. Si se logra acá, yo creo que luego el avance nos va a impulsar a tener acá, bueno, utilizando el exploit que liberó Brighty App, la vulnerabilidad de Brighty App, digo, el que pulió luego y lo hizo público el exploit, el Binary Boy, y podríamos estar disfrutando acá ya de un Taurin. Taurin 15 le vamos a colocar, ¿ya? De un Taurin 15, el cual sería compatible con todos estos dispositivos, y si tenemos a Cilio con este jailbreak privado, yo creo que también vamos a estar contando con Cilio acá. La diferencia sí va a ser que si este estamos preguntándonos si hasta 15.x porque después del checkmate, en este caso no. Sería desde iOS 15.0 en primera instancia hasta 15.1.1, hasta ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con las versiones superiores? Obviamente, cuando ya tengamos el jailbreak acá, se va a ir avanzando luego con las siguientes versiones de iOS, pero eso solamente el tiempo lo dirá. Así que me siento decepcionado, creo que no. Creo que lo que se ha hecho es un logro, no un logro que esperábamos obviamente, pero es un logro, algo que, no sé, estábamos pensando en un filtro de instalación con Twix y ahora en un gestor de paquete y tener funcionando Twix, que es justamente lo que Apple ha impedido, ¿cierto?, poder tener ya el jailbreak con nosotros. Creo que a mí en lo personal no me ha decepcionado. Creo que no es un jailbreak para mirar en menos, porque recién no recuerdo el nombre del usuario que decía, ¿acaso nos vamos a estar quejando de gente que hace herramientas gratuitas para que con un clic yo pueda tener el jailbreak en mi dispositivo? Para nada me voy a estar quejando. Soy una de las personas que valora todo tipo de esfuerzo y que estas personas creadoras de herramientas hayan mostrado este logro, al menos en este primer jailbreak de iOS 15, que está atrasado en relación en comparación a los jailbreaks de iOS 12, 13 y 14 que salieron en febrero, está atrasado, pero Apple lo va a hacer así. Entonces, preguntaban recién, ¿hay esperanza para el jailbreak? Sí, la pregunta que yo hago de vuelta es, ¿hay paciencia? Entonces, esperanza hay, paciencia tienes. Así que vamos a concluir entonces este directo. Vámonos con una captura de pantalla. Tenemos a 100 personas conectadas, 100 likes. Gracias por estar acá. Ah, captura de pantalla. Captura de pantalla. Ya bueno, no te cuesta nada. Tómate la captura de pantalla. Captura. Si estás viendo la repetición, también toma la captura. Listo. Ya. Ya pues muchachos. Entonces yo me despido porque tengo que hacer una actividad ahora en la iglesia. Me tengo que ir a cambiar ropa, ir a buscar a unos amigos y sería eso por esta ocasión. Pues, uy, se cae esto. Ya. Se despide ahora entonces el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con el podcast. Está grabado ahí. Así que gracias por estar acá a todos. Me despido, que tengan un abrazo muy grande, muy grande, ¿ya? Gracias, Anónimo, que también tengan un buen fin de semana.
Gracias, Bernie Mora, que estés muy bien. Saludos también para ti. Nicole Pérez, también saludos para ti. Está Edward también, doble 04. Está varias gente ahí conectada. Gracias en verdad por ser parte de este directo. El Risotto también. Gracias por la info actualizada de Nadia Mac. Está Johnny también ahí en el chat. Hello, hello everybody. Brandon Morales, gracias Ángel Ortiz, a todos por estar aquí. Juan Carlos Orantes, gracias, gracias, gracias. Me tengo que despedir. Jesús desde Madrid, Valentino Monti, que te vaya lindo. Así que nos vemos pues. Bye bye. El podcast sale mañana y nos vemos.